una serie de guerras religiosas impulsada por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente, próxima conocido como la Tierra Santa. ¿Te animas a saber de qué estoy hablando? Bueno, sin más preámbulo, las cruzadas. Concepto. Las cruzadas ganan su nombre, obviamente, de la cruz con quien se identifica el imaginario religioso católico, que estaban bordadas en telas en el uniforme de los soldados cruzados o pintada en sus escudos y otros implementos. Origen. El origen de la cruzada se remonta a finales del siglo VI, cuando el Papa Urbano II convocó al Concilio de Piacenza en el 1095, en el que recibió al embajador del Imperio Bizantino. Este solicitó ayuda para frenar el avance de los turcos selyúcidas, que habían ocupado casi toda Anatolia y se mostraban intolerantes con los cristianos. Ante esta noticia, Urbano II convocó al Concilio de Clemo, en el que convocó a la primera cruzada. ¿Qué fueron las cruzadas? Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por una buena parte de la Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Bajo el impulso de la autoridad eclesiástica, el Papa, tuvieron lugar durante 2 siglos y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este, que también fueron denominadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo XV. Los soldados que participaban en este ejército papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de su esfuerzo, les era perdonado todos los pecados previos que hubieran cometido. Periodo. La primera cruzada inició en el 1096 y culminó en el 1099. Durante esta sucedieron 2 acontecimientos importantes que le dan forma a lo que es este periodo, que son el paso de los cruzados por el reino de Hungría y las cruzadas de los príncipes, de lo que les estaré hablando más adelante. Un personaje muy importante que cabe destacar fue Godofredo de Bouillon. Fue un destacado líder militar en la primera cruzada que gobernó Jerusalén tras su conquista por parte del ejército cruzado, bajo el título de Defensor del Santo Sepulcro. Gregorio VII fue uno de los papas que más abiertamente apoyó las cruzadas contra el Islam en la península ibérica, y quien, a la vista de los éxitos conseguidos, concibió utilizarla en Asia Menor para proteger a Bizancio de las invasiones turcomanas. La predicación de Urbano II, sucesor de Gregorio VII, puso en marcha en primer lugar a multitud de gentes humildes, dirigida por el predicador Pedro de Amiens el Ermitaño y algunos caballeros franceses. Este grupo formó la llamada Cruzada Popular, Cruzada de los Pobres o Cruzada de Pedro el Ermitaño. De forma desorganizada se dirigieron hacia el oriente, provocando matanza de judíos a su paso. En marzo del 1096, los ejércitos del rey Colomán de Hungría repelerían a los caballeros franceses de Barthélemy, quienes entraron en territorio húngaro causando numerosos robos y matanzas en la cercanía de la ciudad de Simoni. Posteriormente entraría el ejército de Pedro Amiens,
el cual sería escoltado por la fuerza húngara de Colomán. Sin embargo, luego de que los cruzados de Mies atacasen a los soldados escoltas y matasen a cerca de 4.000 húngaros, los ejércitos del rey Colomán mantendrían una actitud hostil contra los cruzados que atravesaban el reino hacia Bizancio. Las cruzadas de los príncipes. Mucho más organizada fue la llamada Cruzada de los Príncipes, cerca del 1096, formada por una serie de contingentes armados procedentes principalmente de Francia, Países Bajos y el reino nomardo de Sicilia. Estos grupos iban dirigidos por segundones de nobleza, como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Durante su estancia en Constantinopla, estos jefes juraron devolver al Imperio Bizantino aquellos territorios perdidos frente a los turcos. Desde Bizancio se dirigieron hacia Siria, atravesando el territorio selyúcida, donde consiguieron una serie de sorprendentes victorias. Ya en Siria, pusieron sitio en Antioquía, que conquistaron tras un asedio de 7 meses. Sin embargo, no la devolvieron al Imperio Bizantino, sino que Bohemundo la retuvo para sí, creando el Principado de Antioquía. Con esta conquista finalizó la primera cruzada, y muchos cruzados retornaron a sus países. El reto se quedó para consolidar la posesión de los territorios recién conquistados. Segunda cruzada. Gracias a la división de los estados musulmanes, los estados latinos o francos, como eran conocidos por los árabes, consiguieron establecerse y perdurar. Los primeros reyes de Jerusalén, Balduino I y Balduino II, fueron gobernantes capaces de expandir su reino a toda zona situada entre el Mediterráneo y el Jordán, e incluso más allá. Rápidamente se adaptaron al cambiante sistema de alianzas locales y llegaron a combatir junto a estados musulmanes en contra de enemigos que, además de musulmanes, contaban entre sus filas con guerreros cristianos. Sin embargo, a medida que el espíritu de cruzada iba decayendo entre los francos, cada vez más cómodo en su nuevo estilo de vida, entre los musulmanes iba creciendo el espíritu de Jihad, o guerra santa, agitada por los predicadores contra sus impíos gobernantes, capaces de tolerar la presencia cristiana en Jerusalén e incluso de aliarse con sus reyes. Este sentimiento fue explotado por una serie de caudillos que consiguieron unificar los distintos estados musulmanes y lanzarse a la conquista del reino cristiano. La expedición fue un fracaso, ya que tras solo una semana de asedio infructuoso, los ejércitos cruzados se retiraron y volvieron a sus países. Con este ataque inútil consiguieron que Damasco cayera en manos de Nur al-Din, que progresivamente iba acercando los estados francos. Más tarde, al ataque de Baudino III a Egipto iba provocando la intervención de Nur al-Din en la frontera meridional del reino de Jerusalén, preparando el camino para el fin del reino y la convocatoria de la Tercera Cruzada. Tercera Cruzada. Felipe II Augusto estaba preocupado por los problemas en su país y molesto por las rivalidades con Ricardo Corazón de León, por lo que regresó a Francia, dejando a Ricardo al mando de las cruzadas. Esto llegó hasta las proximidades de Jerusalén, pero en lugar de atacar prefirió firmar una tregua con Saladino, temiendo que su ejército diezmado de 12.000 hombres no fuera capaz de sostener el sitio de Jerusalén. Pensando en una próxima cruzada y en no arriesgar militarmente una derrota que no les daría a los cristianos la posibilidad del control posterior de la ciudad santa, pactaron con el mismo Saladino, quien también estaba cansado y diezmado, la tregua que permitiría el libre acceso de los peregrinos desmandados a la ciudad santa.
Saladino falleció 6 meses después. Ricardo murió en el 1199 por una herida de flecha en su regreso a Europa. De esta forma se cerraba la tercera cruzada con un nuevo fracaso para los dos bandos, dejando sin esperanza a los estados francos. Era cuestión de tiempo para que desapareciera la estrecha franja litoral que controlaba. Sin embargo, resistieron aún un siglo más. Cuarta Cruzada. El Imperio Bizantino fue desmembrado en una serie de estados, algunos latinos y otros griegos. Los cruzados establecieron el llamado Imperio Latino, organizados feudalmente y con una autoridad muy débil sobre la mayoría de los territorios que supuestamente controlaban, sobre los estados griegos de Nicea, Trebisonda y Épiro. El llamado Imperio de Nicea, uno de los estados griegos sucesores que nacieron de la conquista de Constantinopla, conseguirían retomar la ciudad y restaurar el Imperio Bizantino en julio de 1261. Sin embargo, el daño que dejó las cruzadas fue irreversible. El Imperio Romano Oriental continuó existiendo 2 siglos más, pero como una mera sombra de lo que alguna vez fue. La Cuarta Cruzada asentó un doble golpe a los estados francos de Palestina. Por un lado, los privó de refuerzos militares. Por otro, al crear un polo de atracción en Constantinopla por los caballeros latinos, produjo la emigración de muchos que estaban en Tierra Santa hacia el Imperio Latino, abandonando los estados francos. Cruzadas menores. Tras el fracaso de la cuarta, el espíritu cruzado se había apagado casi por completo, pero al interés de algunos papas y reyes por reavivarlo. Los estados francos sobrevivieron hasta el 1291. Fue por la intervención de los mongoles que, al acabar con el califato abasí en el 1258 y conquistar la región de Oriente Medio, dieron un respiro a los latinos, al no ser los mongoles hostiles al cristianismo. La Quinta Cruzada fue proclamada por Inocencio III en el 1213 y partió en el 1218 bajo la auspición de Honorio III, uniéndose al rey cruzado Andrés II de Hungría, quien llevó hacia Oriente el ejército más grande en toda la historia de las cruzadas. Como la Cuarta Cruzada tenía como objetivo conquistar Egipto, tras el éxito inicial de la conquista de Damieta en la desembocadura del Nilo, que aseguraba la supervivencia de los estados francos, a los cruzados les pudo la ambición e intentaron atacar el Cairo, fracasando y debiendo abandonar incluso lo que habían conquistado. Sexta Cruzada. La organización de la Sexta Cruzada fue un tanto audaz. El Papa había ordenado al emperador Federico II que fuera a las cruzadas como penitencia. El emperador había asentido, pero había ido demorando la partida, lo que le valió la excomunión. Finalmente Federico II, que tenía pretensiones propias sobre el trono de Jerusalén, partió en el 1228, sin el permiso del Papa. El emperador consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Se autoproclamó rey de Jerusalén en el 1229 y también obtuvo Belén y Nazaret. Séptima Cruzada. En el 1244 volvió a caer Jerusalén, esta vez de forma definitiva, lo que movió al devoto rey Luis de Francia a organizar una nueva cruzada. Se dirigió contra Damieta, pero fue derrotado y hecho prisionero en el Mansura, con todos sus ejércitos. Octava Cruzada. 25 años después, Luis de Francia una vez más organizó otra cruzada.
El plan era desembarcar en Túnez y mover en tierra hasta Egipto. Esto fue propuesto por Carlos de Anjou, rey de Nápoles, con la intención de reunir las tropas en la próspera región comercial de Túnez, donde se obtendría fondo para la invasión. Desembarcaron desconociendo que había una epidemia de disentería en la región. Luis fue infectado y murió a los pocos días. Novena Cruzada. La Novena Cruzada a veces es considerada como parte de la octava. El príncipe Eduardo de Inglaterra, después de Eduardo I, se unió a la cruzada de Luis de Francia contra Túnez, pero llegó al campamento de Francia tras la muerte del rey. Tras pasar el invierno en Sicilia, decidió continuar con la cruzada y comandó sus seguidores entre 1000 y 2000 hasta Acre, a donde llegó el 9 de mayo de 1271. También le acompañaba un pequeño destacamento de bretones y otros de flamencos, liderados por el obispo de Lieja, que abandonaría la campaña en invierno ante la noticia de su elección como nuevo papa, Gregorio V. A continuación, otras cruzadas que sucedieron en España y el este de Europa. Estas son las cruzadas bálticas, las cruzadas aragonesas, las cruzadas en la Reconquista ibérica, las cruzadas de Segismundo de Hungría, cruzadas de Juan Joandín, regente de Hungría. La batalla concluyó con una total victoria para el regente húngaro y la amenaza turca fue detenida por casi un siglo más. Ante la victoria de Belgrado de los húngaros, el Papa ordenó que las campanas del mediodía en las iglesias de todo el mundo sonasen en honor a tal acontecimiento. Características. Las cruzadas fueron impulsadas por el papado y apoyada por los principales reinos cristianos de Europa, entre ellos Francia e Inglaterra. Se organizaron un total de 9 campañas que tuvieron lugar entre fines del siglo XI y fines del siglo XIII. Tuvieron como escenario geográfico las costas del Mediterráneo oriental. Sus motivaciones principales fueron el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, que buscaba hacerse de tierra, esclavos y riquezas. Significaron persecuciones y muerte de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. El papado concebió la indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaban de las cruzadas. Causas. Las principales causas de la llamada cruzada fueron siempre la liberación de la Tierra Santa de Jerusalén de manos de musulmanes paganos. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, que aliados con la Iglesia buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Consecuencia: se reforzó el liderazgo del Papa sobre los cristianos de Europa Occidental y la expansión del cristianismo hacia Oriente. El agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia Ortodoxa, debido a la ocupación de Constantinopla por los cruzados en el 1204. El enriquecimiento de la cultura occidental debido a la influencia del arte y la ciencia árabe y bizantino. La apertura de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. El fortalecimiento de la naciente burguesía como consecuencia de las ganancias proporcionadas por el aprovisionamiento y el transporte de los ejércitos y el incremento de tráfico con Oriente. También está el debilitamiento del sistema feudal, que paulatinamente comenzó a ser reemplazado por el capitalismo comercial. Y finalmente la muerte de gran cantidad de personas
especialmente mujeres, niños y ancianos durante la toma de ciudades y los ataques a caravanas y peregrinos. Urbano II, Papa de la Iglesia Católica entre 1088 y 1099, de origen francés, presidió el Concilio de Clermont y convocó a la Primera Cruzada. Pedro de Amiens, clérigo de origen francés, también conocido como Pedro el Ermitaño, organizó una cruzada integrada en su mayor parte por campesinos, que fue aniquilada por los turcos. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, participó de la Tercera Cruzada luego de vencer 2 veces a los musulmanes. Se ahogó en Anatolia al caer en el río Sale portando una pesada armadura. Saladino, sultán de Siria y Egipto, fundador de la dinastía Ayubi, venció a los cristianos en la batalla de Atín y recuperó Jerusalén para los musulmanes. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, participó de la Tercera Cruzada en el 1192. Firmó con Saladino el Tratado de Raqqa, por el que se estableció una tregua de 3 años y el libre acceso de los cristianos a Jerusalén, que quedó en manos de los musulmanes. Luis de Francia, rey de Francia de la dinastía de los Capetos, participó de la Séptima Cruzada, que lo llevó a Egipto, donde fue tomado prisionero y tuvo que pagar un rescate por su libertad. Organizó luego la Octava Cruzada, pero después de desembarcar en Túnez, se desató una peste y murió siendo víctima de la disentería y el escorbuto.